Buen día, familia IGC. Agradecidos con Dios de poder contar con este medio, enviamos un fraternal saludo y especiales palabras de ánimo. Iglesia, quiero recordarte que cualquiera que sean las circunstancias que estemos viviendo, el Señor de los cielos está de nuestro lado y nos ayuda en cada momento. De hecho, Él usa cada una de estas circunstancias para forjar nuestro carácter. La sesión de hoy queda en manos del pastor de la Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, el señor Edwin Cárcamo. Su mensaje se titula Insignia de Honor. Pero antes de darle pase y para poderle sacar mayor provecho a este mensaje, preparemos nuestro corazón. En Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios está interesado en la totalidad de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestra vida. Pero debemos buscarle de ese modo, de todo corazón. Y así como dice el pasaje, inclina tu rostro ahí en la comodidad de tu hogar o en el lugar donde estés y pidámosle que Dios transforme nuestra vida. Y también exaltemos, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios por medio de esta canción.
Hola a todos, qué bueno vernos de nuevo. Yo tengo aquí una mascarilla que se ha vuelto algo tan práctico, tan parte de nuestra vida. Las autoridades sanitarias nos mencionan, nos dicen y nos instruyen que algo como esto juega un papel súper importante para nuestra vida, para nuestra salud y para la salud de los demás. Cuando pensamos en N95, pues pensamos un poco en el significado de una herramienta de salud como estas. Lo que significa es 95% de eficiencia. Eso es lo que significa. Estaremos protegidos. Está hecha para que no se pueda filtrar algunos ciertos gérmenes, bacterias. Entonces, una herramienta como estas mejora nuestra salud, no nos expone como si no la tuviéramos, pero también ayuda a las personas que nos rodean. Quisiéramos animarte a aprovechar como iglesia para decirte, para instruirte, para recordarte y animarte que no dejemos de ser responsables. Si vamos a salir, pues salgamos realmente porque lo necesitamos. Y no solo eso, yo diría lo siguiente: si vas a salir, pues recuerda estas regulaciones, recuerda estas medidas de protección que nos van a conectar con algo que dijo Jesús. Jesucristo dijo lo siguiente, hablando de mandamientos, dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros venimos y nos ponemos una mascarilla, lo que le estamos diciendo a los demás: me importas. Y yo soy cuidadoso con mi vida, pero también tú me importas y me importas mucho. Y de eso es lo que vamos a conversar. Insignia de honor. ¿Qué significa una insignia de honor? Que cuando tú andas en un lugar público o sales de tu casa y andas una mascarilla y te pones una mascarilla, le estás enviando un mensaje a alguien. Le estás enviando un mensaje de que tú estás tratando de protegerte, de cuidarte, estás siendo responsable, pero también el mensaje es: yo trato de ser responsable con las personas a mi alrededor. Y cuando pensamos entonces en N95, medidas de protección hacia nosotros y hacia otros, también hay áreas en nuestra vida que son así de importantes como esa máscara, como esa mascarilla de protección, como esa herramienta de protección, como esa indumentaria de protección. Y una de esas características, virtudes, áreas de protección en nuestra vida es el carácter. Así que cuando pensamos en insignia de honor, estamos pensando en el carácter. El carácter trae un beneficio a cada uno de nosotros, pero también trae un beneficio a las personas que nos rodean. Primera pregunta: ¿cómo está tu carácter hoy? ¿Hace cuánto no meditabas respecto al carácter? Quisiéramos entonces arrancar con esta definición, introducirnos un poco en este concepto de carácter. Si quieres escribir, pues anota en tu celular, pues compártelo con alguien más, pues grábatelo en tu corazón. Carácter es estar con Dios. Cuando pensamos en carácter es esa comunión, ese tiempo que nos tomamos de ir a buscar a Dios y decirle: Dios, yo quiero que tu carácter se engendre en mí. En este momento de comunión contigo, yo quiero que tú me limpies, que tú me santifiques, que tú me ayudes a ser como tú, que me ayudes cada día a obedecerte y a vivir. Yo quiero crecer conforme a la estatura de ti, Señor. Eso es carácter. Pero cuando pensamos también en la palabra carácter, pues meditamos en la palabra madurez. Cuando pensamos en carácter, estamos hablando de una persona que está creciendo. Estamos hablando de una persona que está dando pasos de obediencia en su vida. Estamos hablando de que una persona con carácter es una persona que está sufriendo un proceso de metamorfosis en su vida. Y ese carácter comienza en esta transformación de adentro hacia afuera. Entonces es una palabra que deberíamos tener presente todos los días en nuestra vida. El carácter es tan importante. A Dios le interesa nuestro carácter. Él desea pulir nuestro carácter. Él dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que Él venga. Él no se cansa de trabajar en nosotros. Él es el alfarero que quiere trabajar en nuestra vida. Pero también carácter es una elección. Es una elección. Es tu deseo decir hoy: Dios, me encuentro aquí, pero no quisiera quedarme aquí. Dios, quiero seguir avanzando. Es una elección crecer o decrecer. Cuando decimos que decrecer o crecer, no es que tú tienes gobierno sobre el crecimiento lo da Dios, pero tú tienes el gobierno sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus pensamientos, de ir a Dios, a ese taller y decirle: Dios,
Yo te doy permiso. Yo quiero que tú trabajes a través de circunstancias, a través de pruebas, a través de situaciones, a través de exámenes. Yo quiero ser probado. Yo quiero estar en esa circunstancia de la vida para poder traer crecimiento a mi vida. ¿Te das cuenta entonces que es un área súper importante, esa insignia de honor? Poder traer carácter y decir, Dios ha estado trabajando en mi vida. Y este trabajo de Dios en mi vida ha traído beneficios a las personas. Hoy quisiera entonces compartir contigo 4 características de una persona de carácter. Y tomaremos entonces el ejemplo, nos auxiliaremos de un hombre llamado José en la Biblia. En el libro de Génesis, este hombre es parte de un grupo numeroso de hijos de un hombre llamado Jacob. Y Jacob está lidiando en poder criar este grupo de hombres, este grupo numeroso de hijos. Y hay uno de los hijos que se llama José, y la Biblia bien nos dice que él era el preferido. Le mandó a hacer una túnica, y cuando todos sus hijos, a excepción de José y de Benjamín, pues estos hombres eran los mayores y trabajaban en el campo. Y el padre mandaba a José a supervisar, a ver cómo estaban sus hermanos, a ver cómo van las cosas. Y José venía, siendo de los menores, traía un reporte. Y ese reporte, en cierta forma, no era el mejor reporte, porque le mencionaba a su padre algunas cosas que no estaban bien de parte de sus hermanos. Eso incomodaba a sus hermanos. A sus hermanos le incomodaba también esa preferencia. Hay otra enseñanza ahí, la dinámica que traemos a nuestros hogares cuando tenemos preferencias para nuestros hijos. Y eso fue arrastrando una envidia en la vida de estos hombres hacia su hermano José, al punto que en una ocasión su padre lo envía a ver a sus hermanos lo observan a lo lejos y empiezan a tramar matarlo. Posteriormente, en esa deliberación de que si lo mataban o no, uno de sus hermanos dice, no lo matemos. En vez de matarlo, mejor vendámoslos. Y venía pasando un grupo de ismaelitas, personas que se dedicaban a los negocios, y lo venden. Y ahí entonces Dios empieza a trabajar en ese muchacho, siendo joven, con algunas deficiencias en su carácter, pero con un gran deseo de que Dios trabaje en su vida. Al punto que vamos a aprender tan amplio acerca de este muchacho que va creciendo no solo en años, sino va creciendo en madurez. Al punto, este hombre después de ser vendido llega aparentemente como una tragedia a la casa de un hombre llamado Potifar. Potifar tiene un alto rango en la estructura del faraón, el hombre más rico del mundo en ese momento, el hombre más importante del mundo en ese momento. Era como el encargado de la seguridad de faraón, como un ministro de seguridad, y él comienza a ser esclavo, comienza a desarrollarse, pero hay algo importante. Y aquí va la primera característica de una persona de carácter. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. La Biblia nos enseña y dice que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. ¿Cómo entiendes eso? José era un hombre que dependía de Dios. Cuando dice, y Dios estaba con José, también José estaba con Dios. Era un hombre que dependía de Dios. La dependencia. Era un hombre que le daba permiso a Dios de trabajar en su vida. Venía de una prueba dura, palpar cómo sus hermanos lo habían traicionado, cómo lo habían vendido, lo habían introducido en un estanque profundo y lo habían vendido. Y él tiene que lidiar en humildad y dependencia. Entonces, esto es parte del carácter, la humildad, la dependencia para decirle, Dios, independientemente de las circunstancias, no las entiendo a perfección, Dios. No las entiendo a perfección lo que me está ocurriendo, pero sé que tú eres más grande que mis circunstancias y tú me vas a ayudar. Y comienza Dios a trabajar en la vida de José y José empieza a crecer a la hora de servir en esa estructura de este hombre llamado Potifar. La segunda característica de una persona con carácter la encontramos siempre en Génesis capítulo 39, versículo 3. Y lo que nos enseña la Biblia es que dice, su amo comenzó a notar, su amo observaba que Dios estaba con José. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo te explicas eso? Lo que sucede es, José tenía una estructura de valores bastante recta. José tenía una estructura de convicciones que llamaba la atención, que capturaba nuestra atención, al punto que un hombre sin Dios, de mucho poder, observa y dice, hay algo diferente en este hombre. Y en esa segunda característica, si tú te fijas, tiene que ver con estar con Dios, con comunión con Dios. Pero José está desarrollando algo que se llama diligencia. Ahí donde estaba, en vez de murmurar, en vez
sentirse derrotado, ser una víctima, comienza a trabajar con esmero, a hacer las cosas con excelencia, con prontitud, a desarrollar un espíritu enseñable en hacer las cosas. Es más, el libro de Segunda de Pedro nos dice, añadan a su fe virtud, conocimiento, amor, dominio propio, afecto fraternal, piedad. Pero dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero unos pasajes anteriores dice, pongan toda diligencia en estas cosas. Pongan toda diligencia. José era una persona diligente. El carácter tiene que ver con la diligencia. Diligencia es un objetivo diario. El objetivo diario es, Señor, eres importante en mi vida todos los días y te voy a considerar en todos mis caminos, te voy a honrar en todos mis caminos y porque te honro en todos mis caminos, hago todas las cosas como para ti. Esa es una persona de carácter. Y este hombre llamado Potifar está sorprendido. Es más, pasan los años y lo sigue promoviendo y dice la Biblia que Potifar no se preocupaba por nada en su casa, porque su casa iba muy bien, sus negocios iban muy bien. Ahora hay algo interesante en esta historia. La mujer de Potifar empieza a conectarse y a ser una piedra de tropiezo para José. Y dice la Biblia que lo acosaba a José, pero José lo que hacía era huir de esta mujer. Imagínate, una mujer importante, la esposa del hombre al cual él servía, al cual había permitido que sus negocios crecieran, pero ahí estaba de por medio la tentación, la moralidad en la vida de cada uno de nosotros y del carácter. Entonces nuestra tercera característica, cuando pensamos en una persona con carácter, es la siguiente. Y Dios estaba con José. Esto lo encontramos en Génesis 39, versículo 21. Y Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la historia es que esta mujer lo acosaba frecuentemente. Y una de las cosas entonces que desarrolla una persona de carácter es el autocontrol. Autocontrol o dominio propio. Y el autocontrol o dominio propio es un control, un gobierno de adentro hacia afuera. No las circunstancias externas me ayudan a autogobernarme, sino es un control de espíritu, un control del alma, un control gobernado por los principios de Dios. Y entonces José huía, al punto de que esta mujer un día lo acosó tanto que le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y este hombre salió corriendo, huyó en ropa interior, dice la Biblia, en ropa interior, y esta mujer gritó y lo acusó de que él había intentado violarla. Este hombre llamado Potifar está entre indignado, no sabe si es por su esposa, que él sospecha de su esposa porque sabe que José es un hombre tan íntegro, pero también se enoja con José por escuchar esa historia y lo envía a la cárcel. Algo interesante es que eso era para que lo mataran, pero Dios está trabajando en la vida de José y lo envían a la cárcel, pero Dios estaba con José en la cárcel. Cualquiera se hubiera derrumbado, hubiera dicho, Dios, pero también que iba. Estaba pasándomela de lo mejor, estaba siendo un hombre exitoso y tú me envías a la cárcel. Pero Dios estaba con José. José seguía siendo un hombre de autocontrol, un hombre de dominio propio. Y cuando pensamos entonces de autocontrol y dominio propio es huir, ¿para qué? Para mantenernos con suficiente distancia del pecado. La suficiente distancia necesaria. Es más, este hombre huía diariamente de la esposa de Potifar al punto que tuvo que huir tan lejos a una cárcel. Nuestra cuarta característica, hablando de una persona de carácter, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 23. Y dice lo siguiente, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía, todo lo que él emprendía en la cárcel. Estaba prosperando. La cárcel se había ido a otro nivel, esa correccional. Ese lugar que no era tan agradable, al estar José allí estaba prosperando, estaba mejorando y las personas comentaban. Y en una ocasión José interactúa con dos personas muy cercanas al hombre más poderoso, a Faraón. Y José les revela un sueño y les dice, tengo un Dios, que ese Dios tiene la capacidad de hacernos discernir qué significa tu sueño. Y entonces fue así como José les reveló ese sueño a ambos. Uno de esos hombres murió, el otro le dijo, yo me voy a acordar de ti. Pero se olvidó, pasaron casi 2 años, pero llegó el momento preciso donde vemos que la persona de carácter Dios la apoya, Dios lo ayuda. Y llegó un momento donde Faraón tenía sueños y nadie podía
decirle qué significaba sus sueños y este hombre se acordó, yo conozco a un hombre en esa cárcel llamado José, y ya le explica todo respecto a José y dice, llámenlo. Llega el momento donde José está frente a Faraón y le dice, Faraón, me han dicho que tú eres bueno descifrando los sueños. José conversa con él y le dice, no, yo no, tengo un Dios que lo puede hacer. Al punto de que cuando José escucha el sueño y Dios le da el significado y le da las respuestas, Faraón se asombra. Faraón se asombra y el crecimiento en su vida de José es evidente. Es muy evidente, es muy evidente, es muy evidente. Al punto de que esa interacción con Faraón lo sorprende tanto que lo va a promover. Y allí comienza otra etapa de la promoción, que el carácter nos ayuda a promovernos, pero no solo para eso, sino para el beneficio de toda una nación. No solo una nación, sino todos los lugares alrededor de esa poderosa nación. Un hombre de carácter haciendo la diferencia. Ahora, quisiera que conversáramos entonces también de algunos niveles de carácter. Quisiera compartir contigo 4 niveles de carácter porque esto nos ayudará a entender dónde estamos y qué podemos hacer en nuestra vida, hablando del carácter. El primer nivel de carácter le llamamos los emergentes. Los emergentes representan a ese grupo de personas o representa a un grupo de individuos, un grupo de cristianos, de hijos de Dios que han confiado en Él, que han encontrado la salvación, están muy animados tratando de crecer. O puede ser personas que llevan años en la iglesia y hoy están experimentando ese primer amor y dicen, tengo hambre de crecer, tengo un corazón enseñable, quiero aprender, y están tomando decisiones. Quizás te encuentres allí. Tienes un ánimo, tienes una alegría, tienes un gozo. No es que no tienes problemas, pero ahí te encuentras. Pero hay un segundo grupo. El segundo grupo o el segundo nivel de personas de carácter son los estancados. Los estancados representan ese grupo de personas que corrían bien, que en su momento corríamos de una manera satisfactoria y tú podías observar cómo tu vida era de impacto a personas alrededor tuyo. Y tú recuerdas episodios de fe y tú dices, wow, qué momentos, cómo Dios me utilizó. Pero tal vez un área de pecado, tal vez una adicción, tal vez una situación que no pudiste resolver en el camino te ha mantenido estancado y una de las cosas que has perdido es el ánimo y has perdido tu visión. Y como perdiste tu visión, hoy tu misión de vida no está centrada, no es tan cristocéntrica y entonces no tienes un futuro claro acerca de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo quiero animarte, si te encuentras ahí estancado, hoy le puedes decir a Dios, Dios, yo no quisiera permanecer aquí. Yo no quisiera quedarme en esta estática de vida. Yo quisiera moverme. Pero hay un tercer nivel, hablando de personas de carácter. Y este tercer nivel de personas de carácter lo llamamos los navegantes. Y estos navegantes pues representan a ese grupo de militantes. Ese grupo de cristianos que no retroceden. Ese grupo de cristianos que están siendo probados, que están siendo agobiados, están involucrados en problemas, pero a pesar de lo que está pasando, están tomando decisiones, altos y bajos, caen, se levantan, tienen un vigor espiritual, son espiritualmente contagiosos, son de ánimo para otros, son serviciales. Y Dios quiere que estemos allí. Dios quiere que naveguemos de esa forma, que avancemos en nuestra vida cristiana, ¿sabes cómo? En buenas obras. Fuimos preparados para buenas obras, a fin de que nos conduzcamos y andemos en ellas. Este es ese grupo de personas de carácter. Pero también hay un grupo o hay un nivel de personas hablando de carácter y se le llaman, podríamos decir, los descalificados. ¿Qué significa los descalificados? Son esas personas que posiblemente hoy estén lidiando con vergüenza, están en una etapa de castigo, tal vez un área, un episodio, una acción, una situación te ha relegado y tú dices, Dios ya no puede seguir trabajando conmigo. Y crees que el crecimiento es para otro grupo de personas. Crees que la utilidad divina ya no tiene que ver contigo y entonces tu ritmo espiritual lo has descuidado. Quizás tienes una rutina de vida o poco a poco, el punto es, vas decreciendo y áreas comienzan a apoderarse de tu vida.
Puede ser entonces que seas un emergente, puede ser que seas un estancado, puede ser que seas un navegante, o también puede entonces que seas un descalificado. El punto es, ¿y para qué me sirve saber en qué nivel estoy? Pues en el nivel que estemos, hoy es un día de decisiones, porque Dios dice, amarás a tu Dios y amarás a los demás como a ti mismo. Yo quiero trabajar en tu vida, dice Dios, y te quiero utilizar para el mundo. Te quiero utilizar en el mundo. Quiero utilizarte para llevar fruto, para que glorifiques a Dios, para que cumplas el propósito para el cual fuiste diseñado. Entonces, cuando pensamos en esos 4 niveles de carácter, ayudaremos entonces a decirle a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer para moverme de un lugar a otro? Aunque te encuentres bien en tu carácter hoy, esto te ayudará a pensar y a creer y estar convencido de que nunca dejamos de creer. Entonces, una buena verdad es la siguiente: el carácter necesita revisión. Un buen carácter necesita estar siendo revisado, necesita revisión. Y para eso, lo que podemos entender es que la palabra alumbra, ¿verdad? La palabra nos ayuda a alumbrar. Nos ayuda a entender nuestros puntos ciegos, nuestras debilidades, a decirle, Dios, ¿cómo estoy en esta área? Y quiero darte una herramienta súper práctica para esto, y es lo que llamamos el 2x2, una herramienta práctica. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a pensar ahora mismo en 2 personas maduras, incluso puede ser un familiar tuyo, que te conoce mucho, que te ama, que te quiere, que va a tener un grado de veracidad contigo, aunque sea un poco doloroso, pero va a ser muy sincero. Con el don de la sinceridad, te va a mencionar lo que tú le preguntes. Y la pregunta sería algo tan sencillo. ¿Qué área crees tú que yo debo de mejorar? Una pregunta simple. ¿Qué área crees tú que yo debo de mejorar? Esa pregunta se la haces a 2 personas. Y estas 2 personas pues te dirán 2 áreas. Y tú tienes que decir, bueno, ¿será que Dios me está mostrando estas 2 áreas? Yo creo que Dios te puede hablar a través de estas 2 personas. Prueba. Aún en esta pandemia puede ser que tú digas, yo no me había imaginado que mi carácter ha tenido cambios. Quizás comenzaste siendo una persona muy dulce antes de la pandemia, pero hoy tus familiares dicen, está un poco ácido. O eras un poco ácido y tu familia dice hoy, está tan dulce, está tan servicial. Acércate a 2 personas y diles, ¿qué área crees tú que yo debo de mejorar? Entonces son esas 2 personas, ¿verdad? Entonces esas 2 personas van a provocar 2 áreas de crecimiento. Ese es el 2x2, 2 áreas de crecimiento. Cuando tú tengas esas 2 áreas de crecimiento y tú dices, bueno, Señor, tú me has mostrado estas 2 áreas. ¿Qué voy a hacer con esas 2 áreas? Pues una de las 2 cosas que vas a hacer es pensar en lo siguiente. Lo que llamamos 2 parámetros. Y estos 2 parámetros es, piensa en 2 personas que tú crees que son modelos o son muy fuertes en esas áreas que te han mencionado. Por ejemplo, te dicen, yo creo que tú necesitas crecer en amabilidad. Y entonces tú dices, bueno, Dios, ¿quién es una persona amable para mí? ¿Quién es un parámetro para crecer en amabilidad? Y tú piensas en esa persona y te le acercas a esa persona y le preguntas, ¿qué decisiones has tomado tú respecto a la amabilidad? ¿Qué principios te han ayudado? Y algo más que puedes hacer es buscar todos los principios de la Biblia que hablan acerca de esa área que te han mencionado. Entonces, 2 parámetros. Y después de 2 parámetros, pensamos entonces en 2 meses. 2 meses de enfoque. Próximos 60 días, tú estás tan enfocado en estas 2 áreas, pero concentrado, y tú le dices a Dios, Dios, voy a ser muy intencional. Yo, Señor, voy a ser muy enseñable respecto a estas áreas. Y por lo tanto, de aquí a 2 meses, tú verás cómo esas 2 personas, esos 2 consultores, esas 2 áreas de crecimiento, esos 2 parámetros, esos 2 modelos que te ayudaron con soluciones a tu vida, en estos próximos 2 meses puedes estar tan diferente. Puedes ver para atrás y decir, Dios, hubo metamorfosis, hubo cambio, hubo crecimiento. Por eso carácter es una elección. No podemos ir más allá. No podemos ir más allá de las limitaciones de nuestro carácter.
Así de sencillo. Por eso el carácter es sumamente importante. Ahora, el carácter necesita revisión, pero hay algo más. El carácter, el buen carácter, necesita abastecimiento. Abastecimiento. Entonces, si eres un emergente, estás creciendo, tienes hambre, o eres un estancado, necesitas un nuevo ánimo, o puede ser que seas un navegante, te mantienes militante, o sea que seas un descalificado, necesitas abastecimiento, no importa en el nivel donde estemos. Y entonces, para eso tenemos un pasaje que nos ayuda a ir a la fuente. Y esto está en Isaías, capítulo 55, versículo 1. ¿Sabes lo que dice este pasaje? Menciona algunas partes importantes que tú vas a ver. Primero, Dios dice, vengan, vengan, vengan todos los que tienen sed. Vengan todos los que tienen hambre. Pon atención a las palabras que menciona aquí. Vengan. Entonces, ese es el mandato, esa es la acción. Vengan, sean intencionales. Posteriormente, está diciendo que si no tienen dinero para comprar leche, vino, hablando de recursos, lo que está diciendo es sin excusas. Vengan y compren sin dinero. El punto es, no habrá ninguna excusa. Todos tienen acceso. Absolutamente todos tienen acceso. Vengan. Y después vuelve a terminar el verso diciendo, vengan. Entonces, esa fuente de abastecimiento, esa fuente llamada gracia de Dios, nos impulsa, nos invita y nos anima. El carácter de Dios se engendra en la comunión con Él. Por eso es importante el buen carácter. Por eso mencionamos estas dos verdades. El buen carácter necesita revisión. Ese 2x2 te va a ayudar mucho en tu vida. El buen carácter necesita abastecimiento, ir a esa fuente de abastecimiento, a esa fuente inagotable, a esa fuente de renovación, esa fuente de ánimo, de ayuda, de impulso. Dios quiere que estemos mejor. Dios quiere usarnos a niveles insospechados. Dios quiere que estemos y que encontremos nuestro mejor ritmo espiritual. Dios quiere que nos pongamos en forma espiritualmente. Dios lo quiere hacer. Dios te está invitando. Dios te está llamando. Y quisiéramos concluir entonces esta conversación hablando de esta insignia de honor, hablando del carácter. Dijimos, carácter es estar con Dios. Dijimos que carácter es madurez, pero también que carácter era una elección. Y hablábamos de este hombre llamado José. Al punto que después de que este hombre lo liberan de la cárcel, este hombre llamado Faraón lo pone segundo hombre más importante. Le puso un anillo, lo vistió y lo presentó, recorrió todas las ciudades importantes, anunciando que era un hombre de poder, era un hombre de juicio, era un hombre de sabiduría. Pero antes de eso, cuando están en la interacción, en el diálogo de ese sueño, el sueño, lo que le dijo José fue, Señor Faraón, persona tan importante, lo que Dios dice es, habrán 7 días, habrán 7 años. Habrán 7 años de escasez, las vacas flacas, y habrán 7 años de abundancia, las vacas gordas. Le dice, es necesario que tú tengas un grupo de gobernantes, un grupo de administradores y una persona con mucho juicio al mando de todo esto, para que guarden el grano, y entonces le da todo un plan estratégico de cómo enfrentar estos próximos 14 años. Y aquí viene lo interesante. Este hombre llamado Faraón, cautivado por un hombre de Dios, cautivado por un hombre de carácter, él está experimentando a través de José cómo Dios le está hablando. Él está experimentando eso y dice, este hombre es tan diferente, está siendo inspirado. A través del sueño Dios le está diciendo que vienen desafíos para su país y para su pueblo. Pero Dios le está dando la solución, y la solución es un hombre de carácter puede hacer la diferencia en tu nación. Un hombre de carácter puede hacer la diferencia ante todos estos embates de la vida. Y entonces él se pregunta delante de todos acerca de José, se hace preguntas. Y es ahí entonces donde la Biblia nos enseña que Faraón le cambia el nombre a José. Y cuando le cambia el nombre es porque él se pregunta y dice, ¿quién más que ese hombre que seas tú? ¿Habrá otro hombre más lleno del Espíritu? ¿Habrá otro hombre que tenga el Espíritu de Dios como tu persona?
lo confronta y le dice, tú eres esa persona. Una de las aplicaciones de ese cambio de nombre, una de las aplicaciones de Faraón al interactuar con ese cambio de nombre con José es la siguiente. Uno de los significados de ese nombre es Dios vive y Dios habla. Lo que está diciendo Faraón es, Dios está vivo y lo he visto en la vida de este hombre. Dios habla y Dios me ha hablado y me habla a través de este hombre. El carácter nos ayuda a demostrarle a las personas que Dios está vivo. El carácter nos ayuda a que Dios pueda comunicarse a través del testimonio, de la vida, de las decisiones, de los valores de cada uno de nosotros. ¿Te gustaría que Dios te use como usó a José? El carácter de Dios en tu vida es un gran instrumento para cambiar el mundo. En los siguientes minutos, quisiéramos pedirle a Dios que Dios ponga ese querer como el hacer, que esa elección sea hoy para poder permitirle ese crecimiento y esa madurez en nuestras vidas. Yo quiero pedirte, ahí donde estás, en este momento, que puedas inclinar tu rostro. Y mientras tienes tu rostro inclinado, ahí en tu sala, en tu sofá, en tu cama, en la cocina, a donde te encuentres hoy, o puede ser que te encuentres conduciendo, mientras escuchas el audio, ahí donde estás, yo quisiera preguntarte, mientras cierras tus ojos, este es el momento para ir a Dios. El libro de Isaías 55 dice, vengan a esa fuente de abastecimiento. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Te has sentido como ese grupo de emergentes con un deseo grandioso, hambriento de Dios y por su palabra? ¿O quizás te has sentido un poco estancado? ¿Te has sentido estancado? ¿Te has sentido un poco orgulloso, lleno de miedo, muy pesimista, derrotado, pensando que Dios ya no puede trabajar en tu vida? O quizás te encuentras como esos navegantes llenos de vigor, llenos de ánimo, enfrentando las situaciones con la mejor actitud, buscando a Dios todos los días, siendo instrumento, tratando de hacer las mejores obras para glorificar a Dios. O puede ser que te encuentres descalificado en este preciso momento. Y te quiero decir, José no era el más apto. José tuvo que en ese camino enfrentar situaciones familiares, tuvo que perdonar. Aún el carácter nos sirve para eso, perdonar a sus hermanos. Y yo te quiero decir, ¿habrá alguna situación familiar hoy? Ya sea con un cónyuge, con un hijo, con un familiar de toda tu familia extendida o con otra persona que tú necesites perdonar en esta pandemia, en este proceso. Ahí con tus ojos cerrados, dile, Señor, sí lo necesito. Sí necesito perdonar. Eso es carácter. Ese perdón trajo una gran bendición a los hermanos de José, trajo una gran bendición a su padre, trajo una gran bendición a la nación. Ahora, el punto es este. Carácter es ir a Dios. Dile, Señor, yo necesito cambiar mi manera de ver mi relación contigo. No quiero que sea algo rutinario. Quiero de verdad, Señor, crecer conforme a tu estatura. Pídeselo. Quiero crecer conforme a tu estatura. Quiero todos los días tenerte tan en cuenta de una manera tan relevante, tenerte en el lugar que te corresponde. Yo quiero orar por ti. Quiero que oremos en este momento y pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que ponga ese querer como el hacer en nosotros. Queremos honrarlo, permitiéndole ese crecimiento en nuestra vida. Señor, en esta ocasión te queremos pedir por cada uno de nosotros, no importa en el nivel que nos encontremos, sea que nos sintamos muy bien en nuestro carácter o sea que nos sintamos en el peor lugar. Señor, tú nos invitas a todos. Y si nos invitas a todos es porque todos te necesitamos hoy. El carácter no es algo vitalicio, Señor. El carácter es algo que se construye todos los días, que se mejora todos los días, que se abastece todos los días. Dios, así como José, queremos que tú nos uses para grandes historias, pero sobre todo para glorificar tu nombre, para que personas aún sin Dios puedan decir,
Dios está vivo. Dios habla a través de estas personas. Gracias, Señor, por tu palabra, por animarnos, reconfortarnos y por envisionarnos. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Te esperamos te conectes en nuestra próxima reunión de iglesia. Que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo en que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.
Las insignias son una muestra o reflejo de algo que alcanzamos o que nos identifica. Pero las que Dios hace en nuestra vida, además de ser ejemplares, son de gran impacto e influencia para otros. Nuestra insignia de honor es el carácter. De hoy aprendo muchas cosas, por ejemplo, que mi carácter está sujeto a mis elecciones, a mi obediencia, a mi madurez, pero sobre todo a mi búsqueda de Dios. ¿En qué nivel de carácter queremos estar? ¿Con los emergentes, con los estancados, con los navegantes o los descalificados? Procuremos siempre lo mejor. No me queda otra cosa que despedirnos. Mantente al corriente de nuestras redes sociales, haz tus comentarios, invita a un amigo a que vea este video. Pero por sobre todo, sigámonos cuidando. Hasta la próxima, iglesia.